Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos del Inconsciente, donde lo que no se dice también habla. Bueno, hoy hablaremos de un tema bastante importante que es la herida que organiza el vínculo, un acercamiento a lo que es el trastorno limítrofe o límite de la personalidad. Vaya, se habla mucho acerca de este tema, pero hoy vislumbraremos más, más a fondo qué es y iremos, eh, pues se puede decir que descifrando qué hay detrás de este trastorno. Hoy nos acompaña la psicoanalista Margarita Rico o Maya Lecter Rico, mucho gusto, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Sí, sí, Mucho sí. gusto de estar aquí contigo. Este, vaya, se habla mucho acerca de este trastorno, pero bueno, yo me refiero a esta parte de que en la actualidad mucha gente está siendo diagnosticada con trastorno límite, desde la parte psiquiátrica. Pero bueno, antes de entrar más a fondo a lo que es el trastorno, me gustaría que me respondieras esta parte de qué significa este título de la herida que organiza el vínculo. Fíjate que cuando estaba pensando qué era lo que quería decir, Ujú, pensé mucho en las pacientes principalmente, porque este es un tema que he traído últimamente enfocado más a mujeres. ujú, Y hablar del trastorno límite sin duda es hablar de toda una estructura, es decir, de todo lo que da la forma a la personalidad. ujú, Y entonces, invariablemente tienes que ir hasta el vínculo primario. Y cómo esa repetición del vínculo, esa angustia del vínculo, va a ir matizando cada una de las relaciones que tiene la paciente límite y todos los demás pacientes. Pero en el caso de la paciente límite, esta angustia ante la pérdida va a ser lo que sea su diario vivir. Va a ujú, ser prácticamente la forma en la que organiza todas las escenas en las que está. ujú, ¿Para qué? Para tratar de evitar precisamente esa angustia, para no ser abandonada tanto en la realidad como en lo imaginario. Es que es lo que más me gusta del trastorno límite. ujú, Esta frontera entre la psicosis y la neurosis y saber que este miedo al abandono, cuando es fantaseado, todavía se vuelve más desorganizante y se vuelve como una obra de teatro que va reproduciendo todos los días la persona con el trastorno límite. ujú, Por eso pensé en que eso es una herida que organiza y desorganiza a la vez. O ujú, sea, porque la vida va estructurada en esta desestructuración y en esta desorganización, en esta fantasía de abandono, en este tratar de eh, sobrevivir, más que vivir, sobrevivir a la sensación de frustración. Y estuve investigando un poco más acerca del tema y me encontré con una escuela que habla acerca de la clínica del desborde. ujú, Y me llamó mucho la atención cómo ciertamente todo lo que es la personalidad límite tiene que ver con desbordarse. ujú, En cuanto, por ejemplo, a las adicciones, en cuanto a las autoagresiones, todo al final de cuentas es esto, pasar el límite y como el slime, ¿no? O sea, caer simplemente. ujú. Sería como esta parte, bueno, yo ahorita lo entendí como llegar pasar el exceso, pasar esta parte, como bien se conoce, pasar el límite, ¿verdad? Sí, Este, vaya, y ahorita que estaba pensando en este tema que mencionas, eh, ¿qué pasa cuando tú mencionaste ahorita que es una fantasía del miedo al abandono? ¿Qué pasa cuando se vuelve real? se vuelve más caótico. Porque es como un efecto dominó. Ujú, Entonces, cuando era una fantasía, crecía hacia la psicosis y cuando se vuelve realidad,
ahora está como la comprobación de todas las teorías que se pudo haber generado el paciente Ujú. y de cómo ahora sí está en peligro. Y entonces la paranoia crece, la angustia crece y el desborde crece, por supuesto. Ujú. Sí, sí, sí. Que es lo muy interesante de este tipo de personalidades, que al final de cuentas lo que tienes es como una bomba de tiempo. Siempre está, en algún momento puede explotar y no sabes cuál va a ser el detonador, pero hay un sinfín de detonadores. Mm. ¿Cómo cuáles serían los principales? Eh, el principal, definitivamente, es el miedo al Miedo al abandono. abandono, sí. Ese sí, ese es el primero. De hecho, el DSM lo marca así como temor o fantaseado real al abandono. Ujú. Es el primeritito, entonces ahí comienza. Pero ya después de eso, pues las conductas autoagresivas, eh, en cuanto a eso es, por ejemplo, ponerse mucho en riesgos, riesgos que en una persona más neurótica, pues son innecesarios y que la persona puede hacer como esta medición, ¿no? Hasta dónde sí puedo llegar que no involucre mi seguridad. Y el límite no, el límite simplemente sigue avanzando. Mm, He visto, no sé, pacientes que luego caminan por la noche solas, porque eh, sintieron que su pareja las iba a dejar y entonces la mejor eh, solución que encontraron es irse. ¿Y a dónde va? No sabe a dónde va. Ujú. ¿Con qué rumbo, con qué dirección? No lo tiene. Solo sabe que tiene que irse. Y entonces se vuelve, pues, vulnerable en muchos sentidos. Ujú. Y esa vulnerabilidad luego, pues, va a ser así como lo que te digo, el efecto dominó, Ujú. le va a dar a otro síntoma y entonces ahí vamos a tener más hacia dónde se va a hacer, hacia la neurosis o hacia la psicosis. Ujú. Que eso es algo de lo que me parece muy interesante. ¿Y crees que esto también sea una cuestión de por ejemplo, de una etapa de nuestra vida, como por ejemplo la adolescencia, la adultez? Porque ahorita que mencionas esa parte de no medir el peligro y demás, yo recuerdo que yo personalmente, yo cuando estaba en la universidad, yo salía de noche. Y yo me regresaba caminando solito a las 2 3 de la mañana. Me regresaba caminando desde la Plaza Mayor hasta la casa. Y yo en ese momento no sé qué me pasaba por la cabeza, pero de plano, no, o sea, decía, no, pues no me va a pasar nada. Es una sensación de omnipotencia Sí, que no es real, es importante. Porque luego, algo de lo que me dicen así mucho los pacientes es que por donde yo vivo es seguro. ujú, No tienes un 100% de seguridad. Y estás con los factores que alteran esas posibilidades de seguridad, ¿no? La noche, el sector, solo. ujú, Y, y sí, o sea, sí, para el adolescente es mucho más fácil no medir estos riesgos y estas consecuencias. ujú, Sí, pero sí esperamos que el adolescente, conforme vaya creciendo, vaya tomando cierto grado de madurez o de experiencia que lo lleve al autocuidado. sí, Porque eso es muy importante, o sea, el autocuidado es parte de la conexión con la realidad. ujú, Yo, por más que tenga ciertas características, sé hasta dónde sí puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar. Que luego la actualidad le quitan mucho esa posibilidad a la vida de casi todos, ¿no? Si tienes tu teléfono, tienes la posibilidad de hacer cualquier cosa. Sí, de manera virtual, no ujú, real, pero sí pareciera que tienes esa posibilidad. A lo mejor hasta que se te acaba el dinero en la tarjeta, a lo mejor hasta que se te acaba la batería, ujú, pero pareciera que no hay un límite ujú. en la fantasía, no en la realidad. Sí, fíjate, yo aprendí pues un poquito a medir el peligro, pero ya cuando ya tenía, pues sí, de hecho cuando salí de la universidad precisamente.
sí empecé a cuidarme un poco más. Pero fíjate que también he escuchado a ciertas personas que mencionan mucho esta parte de que les gusta como esa sensación del peligro. Adrenalina. O sea, es que yo he escuchado gente que dice, no, es que me gusta darle como esa sensación de peligro a mi vida, porque inclusive una vez una persona me dijo esta parte de que lo hacía sentir vivo. Ujú. Y fíjate que eso, creo que ya te lo había comentado antes, pero hay un autor que es neuropsicoanalista Ujú, y se llama Mark Solms. ujú, Y él hace un análisis del cerebro y luego ya lo lleva hacia el psicoanálisis y dice que las personas con trastorno límite y trastorno bipolar tienen un daño orbitofrontal, más o ujú, menos por aquí, ujú, arriba. Y entonces ahí es donde se da este asunto de que puedas medir los riesgos y las consecuencias. ujú, Pero como en este tipo de personalidades a esa área está dañada, entonces no se puede medir de manera normal, como una persona que no tuviera ese daño. ujú, Y entonces, eh, sí es como, sí, la adrenalina, el sentir el placer por estar en riesgo, pero es lo mismo que te digo, o sea, es un círculo, al final llegamos a donde mismo. ujú. Lo normal no sería que te pongas en riesgo. Me dijo alguna vez una paciente que le dije, ¿y has tenido ideas suicidas? Y luego me dijo, pues lo normal. Le digo, lo normal es no tener ideas suicidas. Sí, sí, sí. Y entonces, ay, sí, pues yo pensé que todos teníamos. No, pues no todos tenemos, ni no nadie debería de tenerlas, eso sería lo ideal. Sí, sí, Y sí. entonces eso es lo que pasa con el paciente fronterizo, que al final esos daños lo regresan a donde mismo. Y entonces el paciente no puede verlo, sí lo decodifica como placentero por Ujú, la segregación de dopamina, de noradrenalina, de todos estos neurotransmisores, pero no quiere decir que sea real. Y ujú, como la realidad es algo de lo que está dañado en el TLP, entonces ahí es donde, bueno, la sensación corresponde al estímulo. Sin embargo, no es la que corresponde a la realidad. Y ujú, entonces, ok, manejar a altas velocidades, que es una de las características, o, por ejemplo, la promiscuidad es otra de las características del ujú, TLP. Y fíjate, el paciente o la paciente con TLP te dice, no, pues es que yo conozco a las personas, y les digo mucho, ¿y tienes microscopio en los ojos o cómo le haces para detectar que la persona con la que vas a estar no tiene ninguna enfermedad? No, la confianza. Pues no puedes tenerle confianza y no es que hables ujú. en ginecología yo creo que para que una mujer sea promiscua son 7 parejas, pero una TLP te puede hablar o un TLP te puede hablar de 7 parejas en un día. No de siete Sí, sí, parejas en sí. una vida sexual activa, sino en un día. Ujú, Y cuando te lo platican muy placenteramente y es así como que hasta divertido y hice esto porque en el TLP también está tratando de medirte a ver qué tanto tú también recibes ujú, esa sensación, emoción que él tiene y la validas. Porque si la validas, entonces estás ujú. de su lado de la patología, por supuesto, porque no es que el paciente crea que sí puede del todo confiar en ti o tú puedes confiar en él, sino que a ver qué tan enfermo estás tú también, que es algo de lo del espejear. Ujú. Fíjate que o sea que pues uno tiene que ir midiendo este tipo de situaciones. Yo inclusive me acuerdo mucho de que mencionaste, mi papá es de esas personas que aunque sean las 3 de la mañana, va manejando, si ve un rojo, se detiene. Y yo me he fijado que muchos ¡fum! Se cruzan el rojo y se lo cruzan. Más sin embargo, mi papá se detiene y ahí se queda, esperando a que cambie.
Y yo a veces, yo sí honestamente, como que yo me quedo pensando en mi mente y digo, pues es que no hay nadie. No hay nadie, no hay tránsitos, ¿por qué no te cruzas? En tu rango visual no hay nadie. Sí, Y en tu tiempo, ¿sabes? sí, sí. Porque, o sea, ¿cuánto toma que alguien que viene con su verde Ujú. cruce? Si, por ejemplo, viene a 100 kilómetros por hora, pues en lo que tú avanzas un par de metros, pues ya te estampó. Sí, La sí, sí. lógica sí dice, si el rojo está en rojo, pues quédese ahí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, pero yo sí me quedaba pensando en eso y dije, no, pues, ¿qué tiene de peligroso ahí en avanzar poquito? Pero no, sí, bueno, pues por algo está, por algo se hizo Por así, eso ¿verdad? se hizo así Por el algo se rojo. hizo así. Y trasladándonos un poquito a las relaciones sociales, ¿cómo son las relaciones de amigos o de pareja de una persona con TLP? Intensas. Esa sería yo creo que la palabra que mejor las puede definir. Eres este amigo que cree que solo puedes tener un mejor amigo. Y si tú eres mi mejor amigo, solo puedes ser mi mejor amigo, no puedes tener más amigos, solo me necesitas a mí. Que fíjate, ahí está interesante porque luego se confunde a veces un poco con lo narcisista. Ujú, Y puedes inclusive tener cierto grado de dependiente. Pero lo que está tratando a toda costa, por todos lados, es evitar el abandono. Por ujú, eso puede ser como muy invasivo para ciertas personas, porque es todo, porque nada me asusta. ujú. Si tú no estás cerca de mí y tú eres mi mejor amigo y yo quiero estar contigo y de repente no tienes tiempo, algo de lo que veo mucho es así de los mensajes. Hace ratito tenía un paciente y luego me dice, es que este mensaje es frío y distante. Y, y yo pienso, o sea, si te lo encuentras todo el tiempo, es que yo ya conozco tanto a la persona que sé que cuando no pone una coma, entonces está molesta. Y yo sé, y la comunicación nos dice que esta parte de la decodificación tiene que ver con emisor, con receptor. Y entonces que lo que hay ahí en medio, necesitas el ver a la persona para poder decir, ah, sí, está siendo distante. Pero ahora los medios electrónicos nos dicen, no, yo ya conozco si pone el emoji, si no lo pone, si cuál tipo de emoji pone, cuántas veces lo puso, y eso ya me parece que me da una comunicación. Pero en el caso del TLP, lo que hace es darle fantasías, muchas fantasías, que tendríamos que comprobar con la realidad o disprobar con la realidad. Pero el TLP no se va a esperar hasta entonces. Ujú. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que de repente así como que, no sé, dejaste el teléfono cargando, ¿no? Que es lo más común. Y tu mejor amigo que tiene TLP ya está en la puerta porque dice, es que hace 5 minutos que no me contestas. Y entonces vine a ver porque tal vez pueda haber pasado algo, tal vez me necesitas. Y a veces el discurso se vuelve muy lógico. Sí, es cierto, a lo mejor sí te necesito. Y pues dices, pero pues si nada más estabas cargando el teléfono, no te tardaste tanto. Y fíjate que aparte de que te tardaste, el último mensaje que me mandaste como que me dio esa impresión de que algo no estaba tan bien y por eso aquí estoy. Y ahora no me voy a ir de aquí hasta nunca. ¿Por qué? Porque se va como tratando de fusionar, de adherir a las personas. Y les va siendo invasivo, muy invasivo, porque eso es lo que le da seguridad, aunque le quite la seguridad a los demás. Fíjate que yo inclusive ahorita que mencionas eso, yo lo he visto con amigos que me platican, no, es que mi novia todos los días me dice que me quiere mucho. Le escriben un mensaje, te quiero mucho. Y un día de la nada nada más le pone, te quiero. Y como que les angustia mucho esta parte de, es que no me puso mucho. Ajá. No me puso mucho, seguro algo pasó. Seguro algo hice yo que por algo hoy no me quiere mucho. La herida de abandono es una herida bastante difícil
de superar, ¿sabes? Eh, en la teoría, por ejemplo, ahorita me vino a la mente lo lacaniano, ¿no? Ujú. Las mujeres tenemos que lidiar con la separación de la madre desde que, eh, por ejemplo, en la lactancia, cuando la lactancia se suspende, es una forma de separación y entonces, porque ya no me quiso, porque ya no me quiso seguir alimentando. Ujú. Y entonces ahí puede que se creen fantasías, ¿no? De insuficiencia, esta fantasía de abandono, ya no está cerca, ya no me nutre, ya no es como antes. Y entonces sigue y sigue y sigue y sigue a lo largo de la vida. Las Ujú. mujeres luego tendemos mucho a esta necesidad de reafirmación. ¿Me ama? ¿Sí me ama? ¿Qué tanto me ama? Y para muchas mujeres es muy necesario que se les repita que su pareja las ama, que su familia las ama, que sus amigos las aman, por esta parte de la herida inicial o primaria de abandono. Y entonces, cuando tienes TLP, pues se maximiza todavía, ¿no? Ujú. Y entonces a veces pienso, o sea, si te pongo te quiero mucho, eh, es así como que, ok, ahí está todo el cariño. Pero si un día nada más iba bien rápido y nada más te pongo TQ, el mundo cambió. Ujú. Y entonces eso reactiva la herida de abandono. Que bueno, también, digamos, eso se me hace, ahorita que lo pensé, dije, es algo simple. Pero luego hay parejas que sí juegan mucho con me estoy yendo. Ujú. Me estoy yendo y te estoy dejando. Y entonces si yo ya sé que tienes esta inseguridad, este temorcillo por ahí, el que yo te vaya como desensibilizando, te va a angustiar. Y eso te va a adherir más a mí. Y Ujú. muchas parejas lo buscan así. Sí, que me cele, sí, que sea toxicote, que sea toxicota. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que me quiere. Mm. Que luego se puede convertir en violencia y en un TLP que con su tendencia a la intensidad, imagínate, ¿no? O sea, es que si me cela todo el tiempo, si me revisa, si me busca, que busca es como diagonal espía, porque es así como que anda buscando los mensajes ocultos, ¿no? A lo mejor sí se fue a las tortillas y me dijo que iba a la tienda, y se cruzó hacia la otra cuadra, ¿qué tal si allá hay alguien con quien esté? Que esos son ya límites de muy bajo nivel. Ya son más tendientes a la psicosis, pero sí, también se dan. O sea que un TLP sería como esta gente que, ahorita se me viene a la mente, como esta gente que le pone en la aplicación del otro esta aplicación de Find Me, algo así, Esa de mera. encontrar y de que te están viendo dónde estás, dónde está tu carro y todo eso. Sí, los GPS le han dado mucho poder a los TLPs. Pero ahorita que lo pienso, también deben sufrir bastante, ¿no? Porque yo ahorita que mencionas todo esto, digo, qué sufrimiento estar pensando en cada momento que me van a dejar. Sí. Yo eso creo que es de las principales cosas que podemos resaltar, porque me gusta esta tendencia de tu programa como para que la población se entere, ¿no? Para que todos sepan qué es lo que pasa psíquicamente. Y sí, el sufrimiento es muy, muy grande. El Ujú. desgaste es muy, muy grande. Y luego la- el abandono se vuelve real porque las personas alrededor no pueden continuar con esa intensidad. Y es así como se van separando, si se van alejando, y al final este miedo se vuelve real Ujú. y detona nuevamente al TLP. Y sí, la persona sufre mucho por lo real y por lo imaginario, y creo que sufre todavía más por lo imaginario. Y sufre porque está eh, constantemente preparándose para el caos. Ujú. Y esa constante preparación se vuelve muchas cosas, inclusive síntomas físicos, cortisol,
colitis, porque el cuerpo, que es esta parte del lenguaje del inconsciente, el cuerpo va actuando también. No podemos separar al cuerpo del inconsciente y de cómo se expresa. Y Ujú. entonces la persona tiene psoriasis, la persona tiene insomnio, tiene la misma paranoia, va causando estragos poco a poco. O sea, el hecho de que estés en la frontera de la realidad y la irrealidad no es así como simple, no es como un neurótico que se despierta un poquito triste Ujú. y anda ahí con su tristecilla y luego se va y se toma un café, se echa un cigarro y luego ya pues, sigue con su vida. Ujú. No, este es un sufrimiento constante, dolor y melancolía que en la mañana que estaba revisando mis notas a mí me gusta el concepto de melancolía porque es como un desgarro del yo, Ujú. una herida constantemente abierta por donde se drena energía psíquica y entonces esa energía que está ahí simplemente fluyendo, ¿no? Como una herida, como sangre, ¿no? Mm, pues acaba por desgastar Ujú. y acaba por vaciar. El vaciamiento yoico es algo muy importante porque es como previo a la fracción. Fracción. Sí, a ver, que el yo se fraccione. Y Ujú. entonces, una vez que el yo se rompe, ya no soportó más la angustia, ya no soportó más este ir y venir a la realidad o a la irrealidad. Ahí ya baja todavía el nivel del límite y se acerca más a la psicosis. Ujú. Y entonces la estructura dice, antes de la muerte, la locura. ¿Y qué va a pasar? Se va a romper, el yo se va a romper, se va a hacer pedacitos. A eso se le llama splitting, que es un mecanismo de defensa ya psicótico, ya más allá. Ujú. Sí, más allá. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues todo es caos. Ujú. Todo es todavía peor aún que el caos. Porque el paciente ya no tiene de dónde agarrarse en la realidad. Ujú. Y ahora sus fantasías se pueden volver inclusive alucinaciones y delirios. O sea, ya pasó de la paranoia, y es algo que le repito yo mucho principalmente a los papás de adolescentes, o sea, este asunto no va a mejorar. No es así como que, ay, déjenlo al niño que se rasque con sus uñas y dele tiempo y con eso no va a mejorar. Al contrario, la tendencia es a que empeore y empeore mucho. O sea, Ujú. si con una buena atención, con una buena medicación, claro que el paciente mejora. Inclusive el paciente puede llegar a un punto de la psicopatía, de la psicopatología donde esté más estable, Ujú. mejorar. Y entonces, pero sin atención, eso va a empeorar. Y empeorar, y empeorar, y empeorar, y empeorar, hasta el punto de la locura, la psicosis. Mira, aquí nos hace una pregunta Mariela. Ahí. Dice, ¿el TLP necesita ser necesitado? Necesita ser necesitado. Mm, me vino en la mente un reel famoso, creo que es del Commander, Ujú. que dice que yo te voy a querer, pero no te puedo querer como tú quieres que te quiera. Te Ujú. voy a querer como yo quiero. Porque si te quiero como tú quieres que te quiera, entonces ya no me quiero a mí. No es exactamente que sea necesitado, sino que en su fantasía debe más bien pertenecer, que sería lo opuesto a la falta, Ujú. al abandono. Si yo pertenezco, entonces estoy bien. Si te pertenezco, todavía está mejor. Porque entonces aquí es donde se forma este vínculo, que para algunos autores puede ser un falso vínculo también, porque
en el TLP pues no hay esta capacidad de que sea recíproco. Necesita, como el yo se está vaciando, necesita que sea para acá, para acá, para acá todo lo posible, para Ujú. que esta angustia baje y para que la energía siga fluyendo sin cicatrizar la herida. Pero sí, creo que sí me expliqué. Sí necesita, más que necesitar, pertenecer. Y vaya, ahorita trasladándonos un poco ya dentro del área clínica de la consulta, ¿qué dificultades tiene el tratar con pacientes de este tipo ¿Para el terapeuta o para el para paciente? el terapeuta? Fíjate que sí considero yo que necesitas como terapeuta una buena formación, Ujú, ser muy constante en tu propio análisis, ser muy constante en tu propio autoanálisis y yo recomendaría un buen manejo de la agenda. Cuando mi analista me decía, no puedes atender puros trastornos graves todo el tiempo. Y yo le decía, claro que sí. ujú. Y entonces había veces en la agenda que era una psicosis, un TLP, un narcisista o una psicosis, y acabas el día bien cansado. Inclusive si la última la llevas a una psicosis es así como que ya también tú andas así de que y eso que me dijo el paciente no, sí, como que sí suena lógico. Tú sabes que no es lógico, tú Sí, sabes sí. que es una psicosis, pero ya de rato sientes así como esta difusión propia de la realidad. Que inclusive fíjate que yo a veces he pensado, bueno, pasamos tanto tiempo dentro del consultorio, por ejemplo el mío, ¿no? Que tiene principalmente color blanco Ujú. y luego la luz que me da de frente y entonces así como que ya llega un momento en que empiezo a ver lucecitas y es así como que este es el momento de detenerse y es y retomar, ¿no? La propia realidad. Retomar el hecho de que la forma en la que el paciente se defiende también va a impactar un poquito en mí. O sea, el paciente, sí tenemos toda la técnica, toda la teoría, eh, el aprendizaje que se va dando conforme vas avanzando en tratar este tipo de pacientes, pero de todos modos sí hay cierto grado de desgaste, el Ujú. cual puedes evitar si pones más pacientes neuróticos. Vaya, y ahorita que mencionabas esta parte de que a veces las parejas sabían que era nuestro sufrimiento y como que se encasillaban en eso, ¿verdad? Pero trasladándonos al punto de la familia ¿cómo puede contribuir a que el paciente no empeore? Porque ahorita mencionaste esta parte, por ejemplo, en los adolescentes, de que, vaya, si bien puede mejorar tal vez un poquito tal vez, o si bien no, ¿verdad? Pero pues para que no empeore más, vaya, ¿qué podría hacer la familia? Fíjate que a mí me gusta mucho decir que las peras dan peras y las manzanas dan manzanas. Ujú, Entonces, un TLP no salió por generación espontánea. O sea, hay un TLP 2 generaciones antes. Creo que el DSM dice que si en una pareja hay un TLP, por lo menos uno de los hijos tiene tendencia alta a también tenerlo. ujú. Que entonces, ¿qué quiere decir toda esta estadística? Que la mamá, por ejemplo, puede también tener TLP. Y hay un libro que me gusta muchísimo, La Madre Borderline, pero está en inglés, por eso casi nadie lo lee. Pero lo recomiendo mucho para los psicólogos de Mother. Borderline's Mother. Y ahí habla acerca de que la mamá con TLP, pues tiene inclusive un daño en una parte que hace que su memoria a corto plazo no sea tan buena y entonces, por ejemplo, vive
las agresiones, porque son pacientes agresivos, son personalidades agresivas, y luego se le olvidan. Y he visto que luego hay pacientes que dicen, es que cómo puede ser que mi mamá, después de todo lo que me dijo, me pegó, me hizo, y ella dice que no. Ah, pues la más seguro es que sea una mamá con tendencias límites. Y sí, o sea, sí he visto casos donde la mamá le ponía unas tranquisas a los hijos y parecía que los odiaba. Y luego de repente así como que, es que, pero yo te amo. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y ocurre esta ambivalencia que también va rompiendo más el contacto con la realidad. Porque es o me ama o me odia, pero parece que es los dos al mismo tiempo. Ujú. Y entonces, ¿qué es lo que puede hacer una familia? Y creo que no solo en el TLP. Ahorita los chavitos, me encanta atender chavitos porque la verdad es que ellos ya crecieron con una idea diferente, ¿no? Los que somos ahorita 40 y más, para empezar era difícil encontrar psicólogo. Ahorita vemos un montón de psicólogos. Eh, y luego era así como de que, ¿por qué? El psicólogo es para locos. ¿Estás loco? Y era como vergonzoso, ¿no? Aceptar que algo había mal. Cuando el bipolar, fíjate, el bipolar yo creo que fue famoso como para el 2000 más o menos. Y había muchas personalidades del tipo Paris Hilton, Britney Spears y con Ujú. tendencias bipolares o personalidades bipolares. Y pues era así como de que, ah, chis, ¿y esto qué fue, no? ¿Cómo pasó? Ujú. Pero la familia no tenía muchas veces los recursos de conocimiento. Y entonces ahora los chavitos sí te dicen, o sea, llévame al psicólogo. Y el papá cuarentón dice, ¿por qué? Pues qué hice mal, ¿no? Porque, no, pues yo pienso que todos los adolescentes deberían de pasar por la terapia por lo menos 2 veces en esta etapa de adolescencia, ¿no? A la Ujú. entrada de la adolescencia y, no sé, por ahí de los 14 13 años, unos mesecitos en terapia. Y el papá que sí está abierto a hacer eso, o sea, le está dando a su hijo un montonal de posibilidades Ujú. contra el papá que crea vergüenza, que crea culpa, porque esta emoción, este sentimiento que tiene no lo puede gestionar de una manera eficiente. Ujú. Y entonces el papá que dice, no, está caro, es innecesario, pues no le está dando las herramientas que se le pudieran dar y que necesita. Y fíjate, TLP y Border se empiezan a cristalizar, aunque digamos que la personalidad se consolida a los 18 años, Ujú. yo he visto tendencias muy claras, límites últimamente en niños y niñas de 12 13 años. O sea, Mm. las edades han disminuido considerablemente por el acceso que se tiene a información, a drogas, a amistades, sí, inclusive, o sea, pues antes no era tan fácil acceder a un chat y ahora pues en cualquier lado puedes hablar con un desconocido. Ujú. Y entonces esto para los niños es también una ventana a la información. Entonces, fíjate, ya tenemos ahí un montón de cosas que el papá o la familia pudiera hacer, desde el simple hecho de mantener cuidado de los dispositivos de los niños. Mucho, mucho cuidado, o sea, Roblox es peligroso y es así como que, ay, qué exagerada la psicóloga que no quiere que el que estén 2 horas seguidas en la pantalla con la luz azul afecta el desarrollo de su cerebro y de sus neuronas, entonces, y es una realidad, ahora lo sabemos, pero el papá dice, nah, no le va a pasar nada, 4 horas, que se esté en el Xbox toda la tarde. Sí, sí va a pasar, sí van a pasar muchas cosas. Y creo que la respuesta principal sería el cuidado, la atención y la disposición de la familia. La familia puede estar enferma también. Y a lo mejor la mamá límite no tuvo la oportunidad
de la atención que se necesita, del medicamento que se necesita, de todas las sesiones que se necesitan, pero sí puede darle a su hija adolescente con tendencias límites la oportunidad de accesar a ello. Ujú. Y creo que sería muy responsable por parte de los papás. A mí me hace muy feliz cuando llevan adolescentes como de manera preventiva. Sí, sí. La adolescencia es un momento muy crítico en donde se va a necesitar de mucho apoyo multidisciplinario últimamente, ¿no? Nutriólogo, fisio, médico, psicólogo. Sí, sí es caro y sí es cierto que luego con todo lo que se necesita parece que pues ningún dinero alcanza, pero lo que va a traer en ventajas en salud mental eh, lo va a lo va a pagar con creces después. Ujú. O sea, el que cuides al niñito en primaria y luego en secundaria y que le des estas oportunidades va a ser una diferencia bien grande. Bien, bien grande. Sí. Fíjate, ahorita que mencionas eso del Roblox, según yo recuerdo, no sé si, creo que sí fue hace como el año pasado o no este año, que creo que le habían puesto una denuncia al creador, precisamente por eso, porque le habían encontrado conversaciones con niñas. Mm. Yo recuerdo que esa noticia se había difundido. Y fíjate que también ahora que recuerdo la otra aplicación, pues Twitter. O sea, yo acá en la escuela donde estoy, a veces llegan chicos y me enseñan videos también. De, oye, no, pues pasó esto en Twitter. Y son videos a veces de descabezados o algo así. Y dices, oye, pues tú no deberías andar viendo esto. Es más, creo que nadie debería de verlo. Si a mí me causa impacto. Y ellos muy tranquilamente. O sea, pareciera que hasta se desensibilizaron. Sí, se normaliza la violencia precisamente por eso, por la desensibilización. Ujú, O sea, es algo que ha pasado tantas veces que va a seguir pasando y lo mejor es que te acostumbres a ello. No, no puede ser. O ujú, sea, sí le digo yo mucho a los pacientes, el mundo no es tan malo como lo estás viendo ahorita. Puede ujú, ser que tiene sus cuestiones de riesgo, sí. Puede ser que haya que tener muchos cuidados, sí. Pero ujú, no es así tan malo como está, ujú, como parece en este momento. Porque, por ejemplo, pues para un depresivo el mundo puede ser muy aversivo, ¿no? La falta, las pérdidas, el abandono, eh, la sensación de cansancio, el pesimismo. Pues sí, ujú. pero podemos hacerlo mejor. Sí, 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 claro. Y ahorita que mencionaste esa parte de los adolescentes o jóvenes en consulta, sí, sí me queda claro que sí hay padres que sí les interesa, porque por lo menos acá en mi parte yo tengo pacientes adolescentes que cada semana van, cada semanita, y curiosamente, o bueno, yo me he dado cuenta, ellos fallan menos a la consulta que los propios adultos. Ujú. Los papás a veces están tan comprometidos que así haga viento, llueve o esté granizando o algo, ahí está el niño. Órale, ahí lo tiene. Te lo llevan y ponle que a veces ellos no están en la disposición a veces de hablar con uno, pero ahí lo llevan. Lo llevan y órale, ahí atiéndalo. Sí. Pero sí, sí me queda claro que sí hay padres que sí les interesa esta parte de que los hijos estén bien, de que se encuentren pues, bien emocionalmente. Y fíjate, hay muchos papás que dicen, yo no sé qué se tiene que hacer, pero sé que hay alguien que sí sabe. Ujú. Entonces hay que buscar a esa persona que sí sabe. Esos papás todavía me gustan más. Sí, fíjate, a veces llegan conmigo y me dicen, me dicen, es que yo no sé qué hace un psicólogo. Yo no sé qué hacen, mas sin embargo, yo sé que ustedes son los especialistas en esta área de las emociones y demás. A veces saben ellos lo básico de lo que hacemos,
y simplemente con eso confían en nosotros. Pero muchas veces es esta parte de que desconocen lo que uno hace, más sin embargo confían. Oye, te lo llevo a pesar de que yo nunca en la vida he ido a un psicólogo, más sin embargo sé que ustedes se dedican a esto y ustedes lo pueden ayudar. Sí. Y que reconocen, necesita ayuda. Ujú, No sé exactamente qué se tiene que hacer en este caso, pero no se ve bien. ujú. Y hay que hacer algo con eso. Sí, 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 claro. Yo creo que pues en la actualidad cada vez hay un poquito de más conciencia y sobre todo hay pues más padres de familia interesados en esta parte de pues el cuidado de los hijos. Mira, aquí me hace una pregunta Josué. Dice primero, hola. Dice Hola. pregunta, cómo se puede gestionar el miedo al abandono sin caer en la vigilancia o el aislamiento con con sus parejas? El miedo al abandono. ¿Cómo se gestiona? Sí. Mm, la confianza es la consolidación de la etapa oral, la confianza básica. Ujú, Yo sé que en algún lado está, no sé, por ejemplo en el niño, ¿no? Que su mamá está en algún lado. ujú, ¿Qué es lo que pasa cuando van, por ejemplo, al kinder o a la primaria? El kinder, no sé, el primer día de escuela. ujú, El niño que tiene confianza básica sabe que aunque lo dejen ahí, van a regresar por él, ujú, porque él es parte de esa familia. Que muy malo que luego los papás así como de que, sí, ahí te dejo, sí, o luego que los dejan, no sé, encerrados en la casa, solos, con la llave, y nomás le cierran al gas por si las dudas, ¿no? Que dices, bueno, ujú. pues ya de menos. Sí. Entonces, esos niños no saben cuándo va a regresar la mamá, están ahí todo el tiempo, solos, no sé si es uno, si son dos, pero esto de la confianza básica no se va instalando como debería. El objeto sí se va. Y no es buena idea, así como deja voy a la tienda por cigarros y ya no vuelve, nunca. Entonces, ahí la herida de abandono es cuando se hace, porque Ujú, dice, ok, me dijo que iba a volver y no volvió. Mm, me prometió que iba a venir por mí y no vino. Que luego también pasa mucho con los papás que son divorciados o separados ujú, y luego el papá dice, ay, el fin de semana ahí llego por ustedes. Y ya están los niños ahí cambiadillos y la mochilita y todo, y de repente el papá pues no llegó. ujú. Ahí esa es la forma en la que se va haciendo la herida de abandono. No hay una confianza básica en el objeto. Cuando tenemos una pareja, también tenemos la oportunidad de editar, Ujú, reeditar las situaciones infantiles. Y entonces, si yo confío en que mi pareja sí puede estar para mí y tenemos una serie de acuerdos y esos acuerdos los respetamos y tenemos una buena comunicación y tenemos buenas experiencias de todo tipo y entonces eso va fortaleciendo mi relación. Yo siempre les digo a los pacientes, que una persona te ame hoy no significa que te va a amar para siempre. ujú, Siempre y nunca son palabras antipsicoanalíticas. Entonces, cuando empieza así como que, pero es que se va a ir y me va a dejar, sí. De hecho, les digo, prefiero que pienses que todas las relaciones se van a acabar. Y luego es así como que muy difícil para muchas personas, ¿no? Pero todas las relaciones que tengamos se van a acabar en algún momento. Y ujú, entre más hagamos las paces con esa idea, creo que menos angustia tendremos. Porque si es dolorosa la separación, si es doloroso perder un objeto, por cualquiera de las vías que pudiera perderse al objeto, pero va a pasar.
Entonces, si tengo toda esta serie de experiencias buenas o positivas con mi pareja y la conciencia de que su decisión de amarme y quedarse conmigo no es algo que sea 100% certero Ujú. y que al final de cuentas es libertad, ¿no? O sea, si mi pareja decide dejar de amarme hoy por las razones que sea, y yo le doy esa libertad de irse, pues también es una forma de amor. Pero si me adhiero a él y quiero que se quede conmigo por todas las formas, pues eso es patológico también. Entonces tenemos ya aquí así, lo que se necesita para llegar a qué? A la confianza básica. Que al final no va a ser solamente en el objeto externo, va a ser en uno mismo Ujú. también. Porque si yo logro tener esta confianza en mí, en que la separación, el abandono, el- la pérdida no me va a destruir, eso va a acabar por darme más estabilidad. Ujú. Entonces, si mi pareja decide dejar de amarme, ¿es malo? Sí. ¿Es doloroso? Sí, mucho. Pero no es la tragedia que estoy pensando en ese momento. Ujú. ¿Por qué? Porque está en la parte de la libertad. Y Ujú. entonces, si tengo la confianza básica, no tengo que transitar esto de manera tan caótica. Ujú. Fíjate, querido, que mencionas eso del abandono. Yo ahorita recordé Los Simpson y esta parte de lo que le sucede a Nelson. El papá no vuelve, pero ya que te vas dando cuenta en otros episodios, te das cuenta de que no es porque no quisiera volver, sino porque le sucede un accidente, come, creo que maní, algo así. Total, lo llevan al circo y tiempo después regresa. Pero te vas dando cuenta también que cuando Nelson, creo que hay una parte donde mantiene una relación con Lisa, le cuesta esta parte de el dar y recibir amor. Ujú. Sí, sí. Y fíjate, ahí es donde me parece bastante peculiar porque es, yo no amo para que no me abandonen. Y si me abandonan, así no me duele. Ujú. Pero sería al contrario. Si tú amas, eso ya va a mitigar mucho el dolor y puede ser que te abandonen, Ujú. pero no va a doler tanto como si dejas de amar. Ujú. Entonces, que es algo de lo que pasa con Nelson, ¿no? Él prefiere ser agresivo, ser Sí. violento, prefiere la oscuridad, por así decirlo. Y cuando llega Lisa a hacer su rayo de luz, es así como que hágase para allá. ¿Por qué? Ujú. Porque en algún momento te vas a ir. Y yo le digo mucho a los pacientes, vive esa experiencia, tómala, aunque se vaya, no importa lo que dure, pero habrás tenido ahí otro poquito a tu reserva de amor Ujú. y eso te va a acercar más a la salud. Sí, que eso también le sucede a Milhouse porque después sí hay un momento en la historia en el que Milhouse está con Lisa. Creo que en un episodio sí sale. Pero después Lisa lo deja por Nelson a Milhouse. Y, y Milhouse ahí se la pasa todo triste y demás. Pero como que al final en la historia siempre la vuelven a unir a Nelson. O sea, de que a pesar de que Nelson al inicio le costaba esta parte de el dar amor, como que llega un punto en el que hay, por ejemplo, me acuerdo mucho de un episodio donde se le ve a Nelson como ya reformado, ya vestido bonito y demás, pero es en gran parte del cambio que hace Lisa en él. Ujú. Porque como ahorita que mencionas, como que Lisa fungía como esta parte De rescatar. de rescatarlo, sí, de ser la luz de él. Pero sí lo hace crecer, vaya, Nelson. Y ahorita que mencionas eso de la confianza básica, me acordé. Yo recordé ahorita esta parte de como cuando dejan a los niños en el kinder. O sea, de que se la pasan llorando los pequeños y demás, cuando es el primer día generalmente, de que pues, la mamá se va, vaya. Ujú. Ahorita recordé cuando yo trabajaba en la estancia para personas de la tercera edad, yo me acuerdo mucho de un día donde estaba una persona ya, una mujer ya de la tercera edad,
que ella era de las personas que no se quedaba ahí a dormir. O sea, simplemente era como, pues Guardería, vaya, ¿no? sí. La recogían todos los días a las 6:30. Me acuerdo que hubo una vez que el hijo, no sé por qué carambas que había pasado, si había tráfico o algo, llega a las 6:35. Total, la señora en esos 5 minutos ya estaba llori y llore. Y empezaba a decir que su hijo no la quería, que la habían abandonado. Pero solo pasaron 5 minutos. Es que fíjate, qué interesante que vamos así como que pasando por las diferentes etapas. El adulto mayor Ujú, se vuelve más vulnerable. Y entonces, para el adulto mayor, esta sensación de abandono ujú, es como más extrema porque ya lo abandonaron sus capacidades físicas, ujú, ya lo abandonaron a veces sus capacidades mentales. Su percepción está dañada seguramente. ujú, Porque pues el disco, o sea, el cerebro, por más que lo trates bien y lo cuides y demás, pues se va acabando la memoria y se va acabando, o sea, ujú, hay desgaste por la edad, hay atrofia por la edad, y entonces todo este conjunto, pues es vulnerabilidad. ujú, Y entonces en el adulto mayor, estas sensaciones son como maximizadas precisamente por el conocimiento de las pérdidas que se han tenido. Sí. Entonces, se hace cuenta así como si pasaron 5 minutos de la realidad, ujú, espacio-tiempo, pero para ella, con todo lo que pues, pudiera significar un abandono, ujú. porque no es lo mismo así como de que un adulto funcional en una etapa productiva Sí. que dice, bueno, pues no han llegado por mí, tomo un Uber. No han llegado por mí, espero. Y para el adulto es así como que, ¿y a dónde voy a ir? ¿Y qué va a pasar? ¿Me voy a quedar aquí? Y el abandono en casas, hogares es muy, muy real. O Ujú, sea, pasa luego que los dejan y luego ya no vuelve la familia, porque la familia está ocupada, porque la familia tiene otras prioridades. Y ujú, entonces el adulto mayor sí se siente así como que abandonado, como una carga, ya no hace lo que le gustaba hacer, ujú, ya se le prohíben cosas. Porque luego los abuelitos ya parece que no tienen derecho a tener parejas, y sí tienen. ujú. A la sexualidad también. Sí. Pero es así como que no, ya, porque ya está viejo. Ujú. Vaya, aquí nos hace una pregunta Mariela. Dice, ¿y cómo forma un vínculo sano el TLP? ¿Cómo forma un vínculo sano? Yendo a terapia. Sí, la posibilidad de que lo forme por sí mismo, pues estaríamos hablando de que pues ya no es TLP. Sí. Entonces, el TLP sí tiene que ir a terapia y yo creo que tiene que ir a terapia por un buen rato, constante. De hecho, son de los trastornos a los que hay que darles 2 sesiones a la semana, de Ujú. preferencia. ¿Y esto del TLP se trata con solo psicología o también psiquiatría a la vez? Depende del caso, Ujú, depende también de la voluntad del paciente y de la gravedad. ujú, No es lo mismo un border de alto nivel, que está más pegado a la neurosis, ujú, que no tiene tanta tendencia a la psicosis, inclusive que su autoagresión no es tan fuerte, o sea, no tiene intentos francos de suicidio, ujú, porque esa es otra de las cosas que va a pasar con el TLP. Y entonces, si tiene todas estas tendencias, psiquiatría, luego. ujú, ¿Por qué? Porque las pastillas también nos van a dar tiempo. El paciente no puede vivir en la constante angustia, porque por lo que te digo, se va a ir perdiendo la realidad. ujú. Entre más se pierda la realidad, más difícil va a ser regresarlo. A veces la teoría clásica dice que es imposible volver de la psicosis.
Ujú, La teoría actual dice que no, que sí, que hay muchas cosas que se pueden hacer. Las lacanianas francesas ujú. trabajan mucho con pacientes psicóticos y con gran éxito. Y entonces, si lo dejamos irse, perderse, pues la posibilidad de regresarlo va disminuyendo. Sí. Ujú. Dice aquí Josué, ¿cómo balancear el apoyo empático hacia alguien con TLP con el cuidado de la propia salud mental? Mm, mm, todos los pacientes con trastornos, todos, Ujú, demandan una gran e importante energía ujú, de los cuidadores o cercanos. Estos, que son de los trastornos graves de la personalidad, demandan todavía más. ujú, Una cosa muy importante es, si el paciente no tiene límites, hay que ponerle límites. O sea, es bueno y es claro decir así como, mm, sí somos amigos, sí somos mejores amigos, pero no eres mi único mejor amigo. ujú, Y hay veces que yo necesito estar con otras personas. O hay ujú, veces que no quiero estar contigo. Para el TLP va a ser así como que, ves como me odias y como no quieres. Pero para mí sí va a ser sano. ujú, Y creo yo mucho en que sí es importante la conciencia de enfermedad. Y por parte del cuidador, del amigo, del mismo paciente, la conciencia de enfermedad es clave para que el paciente evolucione a la mejoría. ujú, Entonces, estos límites, esta conciencia de enfermedad, yo voy haciendo, yo sé, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿Qué me pasa? Yo sé cuando estoy siendo invasivo, pregunto y me importa la otra persona, que sería bastante bueno en un TLP, ¿no? Este reconocimiento del otro. Y entonces estos límites me dan un campo de seguridad ujú, sano. Puede ser que la persona no los acepte tan fácilmente, pero hay que estar consciente de ellos. ujú, ¿Por qué? Porque algo de lo que pasa con la psicosis es lo que decía hace rato, ¿no? Va como difundiendo la realidad. ujú, Estaba viendo al Doctor Strange. Ah, porque voy a hacer un curso de TLP y de psicosis. Exacto, sí, es cierto. Y estaba viendo el universo de la locura. Y entonces cuando, creo que se llama América la chica, pero pasan por un montón de multiversos, ¿no? ujú, Y hay uno de pintura. Y ella le dice, no te quedes ahí, porque es muy difícil salir. ujú, Entonces, pero ella que es la que abre los portales y la que va como avanzando, es la que lo guía. Ella ya pasó por ahí y le dice, en este está buena la comida, en este creo que las cosas son al revés, entonces tienes que cuidarte. Eso creo que es lo que hace el terapeuta. Pero lo que también podría hacer el amigo, el cuidador, el ujú, familiar, el darse cuenta de por dónde tiene que transitar ujú, para hacerlo de manera segura y poder hacerle consciente a la persona, o sea, eso te está dañando. ujú, Esta es tu conducta autoagresiva. Este es tu momento de crisis. ujú. Y eso ayudaría mucho. Vaya, ya para ir cerrando esta parte del tema, me gustaría que dijeras un mensaje, vaya, para la gente que nos está escuchando acerca de esto. La salud mental creo que es lo más valioso que tenemos. Ujú, Eh, no porque me dedique a esto, pero en algunas otras esferas de la vida he visto que todo el mundo está buscando paz y ujú, tranquilidad. Entonces, dedicarle tiempo en todas las formas que ya hay, porque creo que el que tú tengas un podcast así y que estés abierto a tantos temas como lo has hecho en esta temporada,
Pues ahí hay una hora de recursos Ujú, y estás trayendo un buen número de recursos de calidad. ujú, Entonces, a lo mejor la persona no puede ir a la terapia, pero aquí está este recurso y lo ujú, puede utilizar. Y las redes, creo que bien manejadas, o sea, porque yo no tengo problema en contestar preguntas en las redes, ¿no? Y ujú, hay veces que las personas lo que están buscando es la atención, ujú, pero no pueden accesar a ella por tiempo, por dinero, eh, inclusive porque todavía no están seguras de que van a aceptar la terapia. ujú, Y eh, sin embargo, estos recursos que ponemos en escaparate para todos son valiosos y son accesibles. ujú, Entonces ahí está ya. Allá algo de que va camino a la salud mental. Y ujú, te digo, creo que es lo más importante que tenemos, porque la salud mental también va a afectar a la salud física. ujú. La salud mental va a afectar a la salud financiera en algún momento. O sea, un depresivo totote que ya no puede con su vida, ya no va a trabajar. Ya ahora creo que hay más incapacidades por intentos de suicidio, por crisis por ataques de pánico. Tenemos un sinfín de drogadicción, o Ujú, sea, montones de centros llenos. Y eh, ahí está, ¿no? O sea, por todos lados, salud mental, salud mental, salud mental. Hay que buscarla con cierto esmero, ujú, con esta necesidad de que el mundo sea mejor, de que seamos mejores como personas, como sociedad. Y de que mi palabra favorita es esperanza, ujú. porque las cosas pueden cambiar, pueden mejorar siempre. Vaya, justamente llegó una pregunta, a ver, lo vamos a ver si la puede responder antes de irnos. Dice, ¿qué señales indican que un paciente con TLP está respondiendo favorablemente al tratamiento? Baja el caos, sin duda alguna. Va mucho más lento que antes, Ujú, porque en el TLP el paciente necesita, por ejemplo, comprobar, ¿no? Que sí somos amigos, que sí me amas, que sí estás conmigo, que no te vas a ir. ujú, Comprueba, 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 comprueba. Inclusive pone a prueba, que sería esta parte de la intensidad. Y la angustia baja, los síntomas bajan. ujú, Bajan o desaparecen. Y entonces el paciente comienza a hacer insights. Entonces dice, a ver, ya no, pues si estoy solo un rato no está tan mal. Eh, el que esté solo no significa que esté abandonado. ujú, Entonces el paciente se va haciendo consciente de lo que le pasa, de lo que le duele ujú. y va mejorando la angustia. Conforme va mejorando la angustia, va progresando hacia la salud. Vaya, fue una gran charla la del día de hoy. Creo que a veces uno sale con más dudas de lo que estábamos hablando ahorita. Pero antes de despedirnos, si gustas dejarnos tus redes, hablarnos un poco de este curso que estás por dar. Ah, sí, sí. Es un curso sobre TLP y psicosis. Está dividido en 6 clases. Ujú, 3 de TLP, 3 de psicosis. Va a ser los domingos. Empiezo en agosto. Todavía hay tiempo de inscribirse. ujú, Y pues está hecho para psicólogos, pero también tiene esta posibilidad de que si hay familiares de personas con TLP que quisieran saber más acerca de eso, pues también pudieran tomarlo, porque algo de lo que hago mucho es como tratar de que el lenguaje sea lo más comprensible posible para todo el que ujú, quisiera entenderlo. Mis redes, estoy como Maya Lecter Rico en Facebook, estoy como Psicoanalítica 19 en TikTok. ujú. Chipi. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando el día de hoy.
Hoy creo que fue un tema bastante importante. Hablamos acerca de lo que es el TLP a profundidad, de cuáles son estas raíces de lo que es este trastorno. Y sobre todo hablamos un poquito también de esta parte del tratamiento y pues cómo una persona con TLP va mejorando cuando recibe un buen tratamiento psicológico y a veces farmacológico. Vaya, agradezco a la invitada Margarita Rico por habernos acompañado el día de hoy. Y como siempre le digo a la gente, síganos en redes sociales, estamos en YouTube, como Hablemos del Inconsciente, ahí por ahí pueden ir checando los episodios que vamos subiendo. Y vaya, esto es Hablemos del Inconsciente, donde lo que no se dice también habla. Muchas gracias por escucharnos.